Bienvenido a Orientación Psicológica, soy Eduardo Contreras y en este video quiero hablarte acerca del perfil del entrevistador. ¿Cuál es el perfil del entrevistador para poder hacer una entrevista psicológica efectiva? Y es que, por ejemplo, se requieren competencias, los conocimientos, las habilidades, las actitudes que requiere el psicólogo o la psicóloga para hacer un trabajo profesional. Y entonces, debes de saber guiar la entrevista, de saber obtener la información, retener esa información, controlarla para poder definir cuáles son las metas, los objetivos a seguir en la entrevista psicológica. Y entonces, esas competencias son los conocimientos, las habilidades, las actitudes que se requieren. Primero, los conocimientos. ¿Qué necesitas conocer o saber para poder aplicar tu entrevista de manera efectiva? Primero, debes saber cómo estructurar tu comportamiento a la hora de aplicar la entrevista. Para poder saber cómo hacerlo, considera tres elementos. El primer elemento es que generes una comunicación bidireccional con el usuario, con la persona. ¿A qué me refiero? Tú eres el entrevistador que hace las preguntas, la persona te responde y tú las registras. Ese es el rol que tienes que distinguir. Entrevistador, entrevistado. Segundo, la interacción con el entrevistado o con la persona. ¿Cuál va a ser la interacción? Tú debes distinguir que tú eres quien hace las preguntas, la persona que te escucha te responde, porque tú eres el responsable de poder controlar, como ya te decía, esa información, retenerla y poder analizarla y establecer las metas. Eres el que controla todo lo que pasa durante la entrevista, en el sentido de que tú tienes los conocimientos, las habilidades, las actitudes para guiar la entrevista hacia el objetivo según sea el objetivo. Y el siguiente elemento para estructurar tu comportamiento precisamente es definir los objetivos. Los objetivos de la entrevista que van a depender del área en la que estés aplicando la entrevista. Si eres del área clínica, pues tiene que ver, ya lo veíamos en otros videos, por aquí te dejo las tarjetas. Si eres del área clínica, tiene que ver con el diagnóstico, con la prevención, con el tratamiento, con las intervenciones de alguna dificultad de salud mental. Si tiene que ver con la educación, entonces es el diagnóstico psicopedagógico, las interferencias en el aprendizaje, las causas de las mismas y las alternativas de solución, la evaluación también psicopedagógica. Si eres del área organizacional, tiene que ver con lo relacionado a obtener información sobre el puesto de trabajo, sobre el perfil de una vacante, el diseño de una vacante, la selección del personal, la capacitación, la motivación del personal, la producción, el desempeño, etc. Si eres del área de investigación, entonces tiene que ver con resolver una hipótesis, contestar la pregunta de una hipótesis, y para eso tienes que investigar, tienes que hacer entrevista, obtener esa información. Entonces, el objetivo de la entrevista va a depender del área en la que estés aplicando la entrevista. Pero esos tres elementos debes considerar: la comunicación bidireccional, los objetivos y la interacción con la persona o con el entrevistado. Lo segundo que debes conocer para aplicar tu entrevista de una manera efectiva son los elementos esenciales o básicos de la entrevista psicológica. El primer elemento es, ya lo veíamos, los roles: el entrevistador, entrevistado. El entrevistador es el responsable, como te decía, de controlar todo lo que ocurre en la entrevista psicológica. Es el que diseña desde antes, hay un prediseño, y el que sabe qué es lo que va a ocurrir durante la entrevista, controla los tiempos, los silencios, etc. El entrevistado es la persona que viene a expresar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, sus conductas, sus problemas, sus deseos, toda una serie de situaciones que tienen que ver con su contexto y que tú tienes que estar preparado para poder entender lo que te está diciendo esa persona, tener la capacidad de entender lo que te está planteando la persona. Lo siguiente es, una vez que vimos los roles, ahora ¿cuál es el siguiente elemento? El siguiente elemento es el mensaje. El mensaje es aquella información que te va a transmitir el entrevistado y que tú tienes que tener la capacidad, como te decía, de entender qué es lo que te está diciendo. ¿Cuál es el mensaje? De codificar ese mensaje a través de considerar su contexto, toda su situación, para poder entender bien ese mensaje, ¿sí? Y después considerar también el ruido que pueda haber en determinado momento, que tiene que ver no solo con el sonido, sino también con las interferencias, a lo mejor de espacio, de temperatura,
algo que pueda intervenir en que el usuario te transmita esa comunicación, esa información. Y finalmente el canal es el siguiente elemento. El canal es el medio por el cual estás obteniendo la información, ya sea verbal o escrita. Entonces esos son los elementos de la entrevista. Lo siguiente que debes de saber son los momentos de la entrevista psicológica. El primer momento es el primer contacto que tienes con el entrevistado. Cuando lo saludas y das una impresión, tu apariencia, tu conducta verbal, da una primera impresión que va a determinar o va a influir para que el entrevistado pueda darte esa información que requieres para alcanzar el objetivo de la entrevista. Entonces el primer momento es ese primer contacto con el usuario. Lo invitas a pasar, le indicas dónde sentarse y después sigue el rapport. El rapport es el momento en el que vas a generar confianza en el usuario, en la persona. ¿Cómo? Con una actitud de aceptación en donde pueda la persona sentirse tranquila, segura y pueda estar en un ambiente o en un clima de confianza para después pasar al desarrollo. El desarrollo es el mayor momento o es el momento de mayor información que vas a obtener de parte de la persona, en donde la persona va a expresar de manera extensa su problemática, la situación o dependiendo de la entrevista o del motivo de la consulta. Y después sigue lo que se conoce como cima. La cima es en el momento de mayor participación de la persona en darte o colaborar contigo, en darte esa información que se requiere para la entrevista, ¿sí? Donde ya se siente seguro, segura y tiene esa capacidad o esa facilidad de poder expresarte lo que requiere o lo que realmente trae en la mente o lo que siente. Y después el cierre efectivo. El cierre es donde tú vas a dejar un espacio para las dudas, los comentarios, las preguntas y finalmente dar por concluido, hacer un resumen y dar por concluido. Y entonces esos son los momentos de la entrevista psicológica. ¿Qué sigue después de los momentos de la entrevista psicológica? Sigue la estrategia que debes saber. ¿Cuál es la estrategia que vas a tener para poder dirigir tu conducta? ¿Sí? Y debes de considerar los siguientes puntos. Primero, la comodidad del usuario. Ya lo decíamos, que esté en un lugar privado, que se sienta en confianza, que se sienta cómodo, que se sienta a gusto para poder expresar lo que desee. Después, una vez que ya está en la comodidad, que ya se siente en confianza, ahora tienes que considerar el siguiente punto, que es el mantenimiento del rapport. El mantenimiento del rapport que sigue teniendo que ver con esa confianza que vas a dar al usuario a partir de tu seguridad, a partir de esa actitud de aceptación y de confianza hacia su persona. Pero tiene que ver con la aceptación y la confianza que le vas a generar, que le vas a transmitir a la persona para que pueda hablarte de su problemática. Entonces hasta aquí hemos visto un poco sobre la comodidad del usuario, sobre el mantenimiento del rapport, ¿sí? También sobre la escucha. Vamos a ver en un momento más, vamos a ver sobre la escucha para esa estrategia de lo que es la entrevista psicológica y tu comportamiento. Ahora, ya vimos que es un poco lo que se necesita conocer. Vamos más adelante ahora a ver cuáles son las habilidades que se requieren para aplicar una entrevista psicológica eficaz o efectiva. Las habilidades son parte de las competencias y tiene que ver con esa flexibilidad en los hábitos que van a permitir el objetivo de la entrevista psicológica, que es obtener esa información, esa flexibilidad en los hábitos. ¿Y qué tiene que ver con habilidades, por ejemplo, instintivas, habilidades manuales, habilidades sensoriomotrices, habilidades sociales, habilidades intelectuales, etcétera? Y entonces, ¿cuál es la primera habilidad que te voy a recomendar? Debes concentrarte en desarrollar, porque las habilidades son algo que se desarrollan. ¿Cómo? Con la preparación. Tienes que prepararte para poder entrenarte y desarrollar las habilidades necesarias. La primera habilidad es la habilidad de comunicación. Necesitas saber comunicarte a través del diálogo, entablar un diálogo con la persona, con el usuario, en donde puedas hacer preguntas y sepas de qué preguntar, cómo preguntar. La forma en la que tú preguntes va a determinar el éxito de la aplicación de la entrevista psicológica o que el paciente, la persona, el usuario pueda expresarte, pueda darte esa información y colaborar contigo de una manera más exitosa. Entonces, ¿cómo preguntar? Centrarte en hacer preguntas de el qué,
del para qué y del cómo, no del por qué, porque el por qué justifica, el para qué describe. Lo que tú quieres es que el usuario te describa esa información para poder entenderla, para poder llevarlo más allá. Entonces, saber hacer preguntas, saber comunicarte a través del diálogo, entablar un diálogo. La siguiente habilidad es la habilidad social, que va un poco en ese sentido con la habilidad comunicativa. La habilidad social es que tú tengas la capacidad de darte cuenta y de ser consciente de todos esos aspectos culturales, sociales, de costumbres, las normas, las reglas de la etiqueta, saber iniciar una conversación, saber saludar, saber despedirte, saber cambiar de tema, todo ese tipo de habilidades que se requieren en el diálogo de la entrevista psicológica con los usuarios o con las personas, ¿sí? Y que tiene que ver con el dominio de esas normas y de esas costumbres sociales. También el conocimiento de la geopolítica, es decir, que sepas cuáles son las costumbres, el lugar en el que estás, que conozcas a esas personas que vas a entrevistar, cuáles son sus costumbres, sus actividades, si tienen acceso a la comunicación, a la tecnología, si no lo tienen. Todo eso influye. El clima no es lo mismo una persona que está en un clima cálido a un clima frío, desértico, etc. Todo eso tiene que influir en la aplicación de la entrevista y en tus habilidades sociales. Que tú estés enterado, enterada de todo esto para conocer a las personas y tener esta habilidad. La siguiente habilidad es la habilidad de análisis. La habilidad de análisis que tiene que ver con la capacidad de unir esa información que el usuario o la persona te está dando y que tú vas a integrar ese rompecabezas, lo vas a armar y vas a poder pasar al siguiente nivel, que es la siguiente habilidad, la habilidad de toma de decisiones, que es cuando vas a saber si vas a aplicar evaluación psicológica o cuál es el paso que sigue. Vas a definir los objetivos y las metas de la entrevista o de la intervención. Entonces, esas son las 4 habilidades de las que te he hablado ahorita. La habilidad de comunicación, la habilidad social, la habilidad de toma de decisiones y la habilidad de análisis. ¿Qué otra habilidad puedes desarrollar para aplicar bien la entrevista? Es la habilidad de escucha eficaz, escucha efectiva. Saber escuchar lo que te dice la persona, que tiene que ver con un poco de lo que hablábamos acerca del mensaje, saber entender ese mensaje, pero para escuchar a la persona, concéntrate en una estrategia de los siguientes puntos. Primero, poner atención, mostrar interés en la entrevista, poniendo atención, concentrándote en todo lo que te dice la persona y poniendo atención a todos los detalles, tanto a nivel verbal como no verbal. No solo lo que dice con su boca, sino lo que dice con sus gestos, con sus movimientos, con sus posturas, con su apariencia. Todo lo verbal y lo no verbal. Concéntrate, pon atención, ¿sí? También la percepción, que tiene que ver con que puedas percibir o recibir esa información de una manera neutral, sin juicios de valor, haciendo a un lado estereotipos, prejuicios y que puedas entender de una manera neutral y concentrarte en la lógica de lo que te está diciendo la persona para poder entenderla desde su perspectiva y tener un entendimiento, una percepción de esa información de una manera más objetiva. Poner atención, concentrarte y también retener esa información. ¿Cómo vas a retener esa información que te está dando esa persona y que debe ser la mayor cantidad de información? ¿Qué medios vas a utilizar? Si lo vas a registrar de manera simultánea, te vas a esperar a que termine la entrevista para posteriormente registrarlo, o incluso si vas a hacer video o si vas a hacer una grabación de video o de audio, pero siempre con el consentimiento informado de la persona. Si quieres que hable sobre consentimiento informado, déjalo en los comentarios y posteriormente en otro video podemos abundar sobre ese tema. Y entonces esa es la habilidad de escucha. También la habilidad de observación, la habilidad de observar a los usuarios, a las personas. Como te decía, a nivel verbal, a nivel no verbal, a nivel kinésico. El nivel kinésico es a nivel de movimientos, todos los movimientos del cuerpo, a nivel de proxemia, que es la cercanía o la distancia que hay entre las personas, la distancia social, ¿sí? Si la persona se acerca, se aleja, todo eso se tiene que observar, no solo el lenguaje verbal, también a nivel paralingüístico,
que tiene que ver con el tono de voz, con el volumen, ¿sí? Con la fluidez de las palabras, con los errores al hablar o con todo lo que tiene que ver con la voz, ¿sí? También un poco con los movimientos gestuales y con los silencios que puede hacer la persona, con los errores al hablar, etc. O sea, a nivel paralingüístico, a nivel de proxemia, a nivel kinésico, ¿sí? Esa es la habilidad de la observación, observar toda la situación para retener la información lo más posible. Y también el lenguaje, saber observar el lenguaje tiene que ver con que, bueno, el lenguaje es ese sistema de comunicación en el que no solo transmitimos información de persona a persona, sino que hay un mensaje que está en un código y que tiene un material cognitivo que incluye pensamientos, sentimientos, problemáticas, deseos, inclinaciones, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que codificar, ¿sí? Entender para poder integrar esa información y llegar a la meta de la entrevista psicológica. Esa es otra de las habilidades. Entender el lenguaje, la observación, la escucha eficaz, ya lo decíamos, la habilidad social, comunicativa, análisis de toma de decisiones. Y ya finalmente, ¿cuáles son las las actitudes que necesitas para aplicar bien la entrevista de manera efectiva? Las actitudes, primero, el manejo del control. El manejo del control de la situación. Tienes que tener esta actitud de manejar la situación, controlando los tiempos, controlando todo lo que ocurre, controlando los cambios, controlando el límite de tiempo, como te decía. Si tienes poco tiempo y estás hablando de algo del pasado, tienes que tener la habilidad de cambiar de tema, ¿sí? Tal vez haciendo referencia al entrevistado, que es importante y demostrando interés, que es importante esa información, pero que ahorita requerimos información del presente, tal vez si está hablando del pasado, y entonces tener la capacidad de decir, a ver, hacer un resumen para mostrar interés con honestidad a la persona y decir, ahorita requerimos esta información, posteriormente podemos retomar lo que me está diciendo. Entonces, controlar los tiempos, controlar los cambios de información, incluso controlar el ambiente, el espacio, el clima, la temperatura, el inmobiliario, si hay algo que interfiere en tu interacción con esa persona, controlar todo ese tipo de cosas. La siguiente actitud es la actitud de empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía, en términos generales, es la capacidad de poder comprender y entender los sentimientos, las emociones de esa persona, de poder compartir incluso esas emociones, pero sin perder la distancia necesaria entre persona y persona, sin que pierdas tu propia identidad como persona, pero sí entendiendo afectivamente a esa persona para tener un mejor contacto humano con esa persona, y que tiene que ver con cómo voy a tener esa actitud de obtener esa información, esa predisposición de que quiero entenderte, quiero obtener información de una manera efectiva a través de la empatía para que la persona pueda sentir menos ansiedad, menos angustia, menos resistencia, tenga la capacidad de conectar contigo, porque la entrevista psicológica es una relación humana, a diferencia de otras entrevistas como la periodística o la legal u otras entrevistas. La entrevista psicológica es una relación humana en donde tú estás teniendo un contacto profesional con esa persona, pero es un contacto humano. No es un interrogatorio, es una conversación formal en donde vas a hacer preguntas, pero entendiendo a la persona, las emociones, los sentimientos, tener la capacidad de ser empático, empática. Esa es otra de las actitudes que hay que considerar a la hora de aplicar la entrevista psicológica. Y la otra actitud de la que te quiero hablar el día de hoy es la calidez, que tiene que ver un poco con la empatía, pero la calidez es la actitud de aceptación de la persona en todo momento, de su problemática, en donde tú estás neutral y le aceptas a la persona en todo momento y que puede sentirse segura con confianza. Y la otra actitud es la actitud de tolerancia. La actitud de tolerancia tiene que ver con que muchas veces uno de los obstáculos para la escucha eficaz puede ser el desinterés o puede ser la impulsividad que presente el psicólogo o la psicóloga a la hora de recibir la información. ¿A qué me refiero? Que bueno, muchas veces te puedes anticipar
te puedes adelantar a juzgar o a estar estresado con una actitud de negación o de aburrimiento o por estar cansado si tienes mucho trabajo. Entonces tener la actitud de tolerancia, tolerar a la persona es aceptarla, aceptar toda su persona, su esencia, y bueno, para poder aplicar una entrevista psicológica eficaz. Bien, en resumen, hemos visto el día de hoy el perfil psicológico del entrevistador, que tiene que ver con las habilidades, los conocimientos y las actitudes. Conocimientos, acuérdate que debes saber cómo estructurar tu comportamiento basándote en la comunicación bidireccional, en la interacción con la persona y en los objetivos de la entrevista psicológica. Después tienes que saber acerca de cómo poder hacer una estrategia a la hora de comportarte, considerando la comodidad, el mantenimiento del rapport, entre otras cosas. Y también tienes que saber los elementos básicos de la entrevista, que es los roles, el canal, el contexto, el mensaje, el ruido. Y también saber los momentos de la entrevista: primer contacto, el desarrollo, la cima, el cierre, la conclusión efectiva, donde dejas los momentos para dudas, comentarios, explicas qué sigue, cuáles van a ser los objetivos, ¿sí? Hemos visto que se debe saber también, además de tener la estructura del comportamiento, las estrategias, debes saber los elementos, los momentos, ¿sí?, de la entrevista psicológica. Y también hemos visto las habilidades, la habilidad comunicativa, social, la habilidad de análisis, de toma de decisiones, de escucha eficaz, de observación, las actitudes de calidez, de tolerancia, también la actitud de honestidad, por supuesto, en la entrevista psicológica. Todas estas habilidades, conocimientos y actitudes que se requieren para una entrevista psicológica eficaz. Bien, hasta aquí con el video, espero te haya gustado. Si fue así, considera suscribirte, comenta y también compártelo, regálame un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que sin salud mental no hay salud. Hasta luego.